Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Franco Ramírez, estoy en la sección E de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Yo les vengo a hablar sobre un derecho novedoso en Guatemala que actualmente no tenemos ley o, o en la Constitución que rija ese derecho. Y es novedoso porque antes la privacidad se pasaba por correspondencia, a lo de antes, cambio. Hoy en día el mundo está evolucionando en las redes y cada vez es más el acoso cibernético, entre otras. Ahora abarca muchos aspectos como la protección de información de redes sociales y plataformas digitales, el uso de datos biométricos, geolocalización, la seguridad frente a la vigilancia masiva y el espontáneo cibernético, el derecho al olvido digital, eliminar información personal. En Guatemala hoy en día no hay una ley específica que rija la protección de datos, aunque la Constitución reconoce la intimidad en el artículo 24. Sin embargo, cada vez hay más iniciativas para regular este derecho en el país. Una de la base legal en la Constitución de la República de Guatemala, como mencionaba el artículo 24, nos dice: protege la inviolabilidad de correspondencia, telecomunicaciones y documentos privados. El artículo 31 garantiza el habeas data, que permite a cualquier personal solicitar información sobre tus datos personales y exigir su corrección o eliminación. La 2. Ley de acceso a la información pública en el decreto 57/2008. Protege los datos personales en poder del Estado. Establece que las instituciones públicas no pueden divulgar información privada sin consentimiento de la persona. En el Código Penal, el decreto 17-73 penaliza el acceso indebido de sistemas informáticos y divulgación no autorizada de datos personales. Desafíos y vacíos legales. No existe una ley específica de protección de datos personales, como lo venía mencionando. Aquí en Guatemala, en nuestro país, no existe una protección hacia eso, como en otros países, que en otros países sí existe. Muchas empresas y entidades públicas no tienen regulaciones claras sobre el manejo de datos. Se han reportado filtraciones de datos personales sin consecuencias legales claras. Ahorita yo aquí señalé unos puntos de qué se puede hacer, y es exigir el cumplimiento de habeas data, ser cuidadoso con la información personal en redes sociales, presionar para que se apruebe una ley de protección de datos personales. Nosotros, como los guatemaltecos, si incrementa los problemas cibernéticos o acosos cibernéticos que se ha dado mucho aquí en Guatemala, sería bueno que presionemos a las autoridades que puedan implementar una ley para eso. En Guatemala yo he investigado sobre algunos casos y han habido varios casos en Guatemala por su importancia a la protección de datos personales y la privacidad digital. Ha pasado la comercialización no autorizada de datos personales, como lo venimos mencionando en el tema. En 2015, la Corte de Constitucionalidad resolvió un amparo presentado por el productor de los derechos humanos contra varias empresas, incluyendo Informes en Red S.A., Infornet, Digitación de Datos S.A., Digitada, y Transunión de Guatemala S.A. Estas empresas recopilaban y vendían información personal sin el consentimiento de los afectados, lo que constituía una violación de los derechos de intimidad y privacidad de la persona. La Corte determinó que la comercialización de datos personales debe contar con la autorización expresa de los individuos involucrados. Pues por lo visto, por el ejemplo que vemos y algo que pasó aquí en Guatemala, que sí se investigó a los involucrados que vendían información personal de las personas sin su autorización. Podemos ver que es un tema muy delicado que debemos de aplicarlo aquí en Guatemala. Divulgación de la información íntima en redes sociales. En 2018, la reconocida chef guatemalteca Mir Cindy Molivatis fue víctima de una violación a su intimidad cuando una persona publicó una fotografía privada suya en redes sociales sin su consentimiento. Tras un proceso legal, en diciembre del 2023, el Juzgado Primero Pluripersonal de Paz de Guatemala condenó a la responsable a 2 años de prisión conmutable, sentando una precedente sobre las consecuencias legales de divulgación. Como podemos ver, ese es un tema muy delicado también, no vender sino enseñar fotos privadas que últimamente se envían jóvenes. Por ejemplo, mi mamá ha estado viendo un caso en Cobán, aquí en Guatemala.
sobre una joven que le mandaba fotos a su novio y su novio las terminó enseñando a todo el colegio, y pues también llevaron el proceso hacia eso. Por eso es importante que implementemos esto aquí en Guatemala. También la filtración masiva de datos en usuarios de Facebook, ese es otro tema. Vigilancia gubernamental y privacidad. Investigaciones periodistas revelaron que en 2012 el gobierno de Guatemala implementó sistemas de vigilancia masiva, adquiriendo software y hardware para monitorear comunicaciones y actividades digitales de los ciudadanos. Y como lo vengo mencionando, esto lo que hicieron ellos generó preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los usuarios afectados. Implementó debates sobre la legibilidad y el respeto a la privacidad de derechos fundamentales personales. Estos casos reflejan la necesidad urgente en los marcos legales sólidos en Guatemala que protejan efectivamente los datos personales. Para concluir, quiero decir que sí es muy importante este tema, que nosotros como ciudadanos de Guatemala implementemos o pidamos a las autoridades que creen esa ley, al Estado, que cree la ley para ayudar a todos los ciudadanos y puedan tener una pena. Por ejemplo, los que andan vendiendo fotos de los jóvenes que se mandan o enseñando fotos, porque como nos cuida la integridad desde nuestro nacimiento el Estado, también sería bueno pedir que nos cuiden en ese sentido. Muchas gracias.